Hola, yo soy Carly. Y yo soy Vi. Y esta es Carly D. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy le traemos un video que se titula ¿Por qué la Ciudad de México es la capital de México? Bueno, ya un poquito de historia ya nos habíamos informado. Exacto. Porque ya en la Ciudad de México sabíamos que estaba Tenochtitlán, la capital del Imperio Maya y todas esas cosas importantes que ustedes saben porque ustedes sí estudian historia porque es muy interesante, no como la de nosotros. Yo necesito limpiarme el polvo de la cabeza porque realmente ahora no sé por qué la Ciudad de México es la capital de México. Entonces este video me viene bastante bien para informarme. O sea, sé que la construyeron sobre Tenochtitlán, Eso pero sí. Exactamente por qué la dejaron ahí no sabemos. Exacto, esa es la parte emocionante del video a la cual vamos a estar reaccionando ahora. Y que no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. Ay, ¿no era por lo del águila? Sí. ¿El nopal que le encontré? Ajá. Ah, entonces no estamos tan mal. No estamos tan... Pero siento que hay algo como que detrás más aparte. Sí, claro. Pensamos que es por la historia del águila en el con el nopal. Con Que cuando la encontraran ahí tenían que construir la que ciudad. tenía en su garra que había cogido. Una culebra, creo que. Eso, la culebra. Viste, si sabemos de México. Sí sabemos. ¿Por qué la Ciudad de México es la capital de México? Construida sobre las aguas del antiguo lago de Texcoco, la Ciudad de México es conocida por ser la capital mexicana, pero en su historia hay mucho por contar. Esta enorme ciudad, hogar de más de 24 millones de personas, en su zona metropolitana, fue primero el corazón del Imperio Azteca, luego la joya del virreinato español, no era maya, desde 1824, la sede oficial del gobierno. A lo largo de su evolución, ha sido moldeada por sus habitantes y por las exigencias de su compleja geografía lacustre. Pero, ¿por qué fue precisamente esta ciudad, y no otra, la elegida como capital? ¿Qué razones geográficas, históricas y políticas la han convertido en el epicentro del poder mexicano durante más de 7 siglos? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El señor habla súper lindo. Sí, tiene voz para Sí, eso. de narradora, sí. Hizo bien en dedicarse a eso. Ubicada en el Valle de México, una vasta región que antiguamente estaba cubierta por el gran lago de Texcoco, la Ciudad de México es la capital, ciudad más poblada de la República Mexicana. Con una extensión de 1.495 kilómetros cuadrados, se trata de la entidad más pequeña del país, pero al mismo tiempo la más densamente poblada, con una estimación de 8.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero además, la Ciudad de México es el núcleo de una gran zona metropolitana, que incluye 45 municipios del Estado de México y 2 municipios del Estado de Hidalgo. En conjunto, esta inmensa mancha urbana alcanza una población de casi 24 millones de habitantes, lo que la convierte en la aglomeración urbana más poblada del continente americano, superando a otras metrópolis como Sao Paulo o Nueva York. La Ciudad de México, aparte de ser un gigante demográfico, es un gigante económico. En 2023, su Producto Interno Bruto superó los 267 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 15% de la economía nacional. Dios mío. Además, cuenta con el índice de desarrollo humano más elevado de México. Esto se traduce en altos niveles de educación, salud, ingresos y calidad de vida. Ay, qué Pero su influencia no se limita al ámbito nacional. Ha sido clasificada como una ciudad global nivel alfa, reconocimiento que obtienen aquellas metrópolis cuya actividad económica y cultural tienen un impacto a nivel internacional. Desde el siglo XIX, la Ciudad de México fue conocida como Distrito Federal, por ser sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero desde la reforma constitucional de 2016, dejó de ser Distrito Federal, para convertirse en una entidad con características particulares. Así se convirtió en la Ciudad de México. En un principio se divulgó la idea de que con esta reforma, la Ciudad de México se convertiría en el estado número 32 de la República, pero eso no es del todo exacto. En primer lugar, la Ciudad de México no cuenta con municipios ni presidentes municipales. Existen 16 alcaldías, antes llamadas delegaciones, que dependen del gobierno central de la ciudad. En su condición de capital del país y sede de los poderes federales, la ciudad no goza de la soberanía plena que tienen los estados, aunque sí posee autonomía política, legislativa y presupuestaria. Cuenta con su propia constitución, una Cámara de Diputados local y un modelo administrativo propio, lo que la convierte en una figura intermedia dentro del federalismo mexicano. Ciudad entre lagos. Porque a ver, nosotros sabíamos la historia, ya nos refrescamos la historia de
del águila en el nopal, con... Sí, la parte de historia antigua, pero Ajá. ¿por qué actualmente o es en los siglos la pasados se decidió capital hacer de la capital? México, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la misma Habana, aquí en Cuba, es la capital y porque guarda muchas cosas y también que ahora mismo es muy avanzada en comparación con las otras provincias, debe ser porque es la capital. O sea, en un principio se eligió como la capital porque principalmente los españoles entraban por ahí y decidieron hacer como que el puerto principal de toda Cuba está ahí y lo construyeron los españoles. También están las fortificaciones y demás que porque tenía tanta historia, supongo yo, la decidieron hacer la capital. Lo mismo debe pasar con la Ciudad de México, por toda la historia que alberga detrás. Lo que hoy es una urbe densamente poblada, en otros tiempos fue una extensa cuenca llena de agua, conformada por 5 grandes verdad. lagos interconectados: Wow. Xochimilco, Chalco, Xochimilco. Zumpango, Chaltocan y el más grande de todos, el lago de Texcoco. Durante la temporada de lluvias, estos cuerpos de agua se desbordaban, formando un solo lago gigantesco que dominaba todo el valle. Esta gran cuenca se formó hace más de 1 millón de años, cuando el surgimiento de la Sierra del Ajusco, al sur, bloqueó el paso de los ríos que fluían hacia esa dirección. Como resultado, las aguas se acumularon y se formó un sistema lacustre que definió el entorno geográfico de la región. Fue en la parte occidental del lago de Texcoco y en los lagos de Xochimilco y Chalco, donde finalmente se fundó la Ciudad de México. En tiempos prehispánicos, una de las obras hidráulicas más destacadas para manejar las aguas del lago de Texcoco fue el albarradón de Nezahualcóyotl, un dique construido en el siglo XV por el rey del mismo nombre. Esa estructura monumental tenía como objetivo proteger a Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, Sí, de las constantes inundaciones. inundaciones, separando las aguas dulces del lago de Xochimilco de las aguas salobres del lago de Texcoco. Como El las clases de albarradón, historia hecho con de pilotes de México. madera, piedras y lodo, se extendía desde Iztapalapa hasta el cerro del Tepeyac. Sin embargo, fue destruido por los conquistadores españoles para permitir el paso de sus bergantines durante la conquista. A lo largo de los siglos, el equilibrio hídrico de la ciudad fue alterado profundamente. Claro. Durante la época virreinal, ante las reiteradas inundaciones que afectaron a la capital del virreinato, se emprendieron obras de desecación y desagüe que buscaban drenar el sistema lacustre. A partir de 1607 se implementaron varios proyectos que resultaron insuficientes, hasta que en 1900 el presidente Porfirio Díaz inauguró el Gran Desagüe del Valle de México, una obra que transformó para siempre la geografía de la región y que continúa en funcionamiento hasta nuestros días. Las huellas de este pasado acuático aún se perciben en lugares como Xochimilco y Tláhuac, donde sobreviven sistemas de canales navegables y humedales compartidos con el municipio mexiquense. Eso fue de una Valle de belleza. Oye, pero sí fue una belleza, pero ¿cómo van a drenar? ¿Cómo van a drenar toda esa agua? No, es verdad que yo sigo pensando en eso. ¿Cómo pudieron drenar toda esa agua? No, que es tan importante porque, a ver, había un lado que era salobre y otro normal. Que drenaran el salobre y que dejaran el de agua potable. Porque Claro. nosotros, por ejemplo, es una comparación un poco loca porque nosotros, por ejemplo, hoy en día luchamos mucho porque no tenemos agua potable. O sea, tenemos que sacar del cielo el agua potable para poder tener aquí en nuestras casas. Entonces ustedes drenaron un lago. Es increíble. O sea, a ver, eran otros tiempos también. Eso fue hace tantos años, pero igual, sigue siendo algo completamente loco, ¿sabes? Completamente loco. A ver, que ustedes no tienen la necesidad, ustedes tienen más lagos, ustedes tienen más fuentes de agua potable, pero yo lo veo así. A mí me dolió. A mí me dolió, ¿sabes? Valle de Chalco, remanentes del ecosistema que dominó la geografía del valle durante siglos. Uno de los últimos grandes canales que existieron fue el Canal de la Viga, que unía el sur de la ciudad con el centro histórico. Qué bonito el nombre. Campesinos de Iztapalapa transportaban sus productos agrícolas en chalupas hacia los mercados de la Merced. Este canal también fue un sitio recreativo muy popular entre los capitalinos en el siglo XIX. Sin embargo, con el crecimiento urbano y la necesidad de controlar las inundaciones, fue entubado y convertido en la actual calzada de la Viga. La explotación del agua subterránea y de los manantiales cercanos fue aumentando con el crecimiento de la ciudad. Fue así que desaparecieron manantiales emblemáticos como los de Chapultepec. Ya en el siglo XX se canalizaron los de Xochimilco y Atlapulco. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de estos manantiales están secos. Así, la Ciudad de México, construida sobre lo que alguna vez fue un lago inmenso, se ha convertido en testimonio de una Increíble. geografía moldeada por el agua y la necesidad humana de dominarla. La historia de la Ciudad de México, de humedales a metrópoli, es una historia de transformación de la naturaleza. Increíble. La primera fundación de la ciudad. A orillas de los antiguos lagos se formaron diferentes civilizaciones prehispánicas que aprovecharon todos los recursos naturales para su supervivencia. Uno de esos pueblos fueron los mexicas, también conocidos como aztecas, originarios del actual norte de México,
Los mexicas migraron hacia el centro del territorio nacional en el siglo XII, hasta que se establecieron en la ribera occidental del lago de Texcoco. De acuerdo con el mito fundacional de los mexicas, estos procedían de una ciudad legendaria conocida como Aztlán, cuya ubicación y existencia aún es motivo de discusión entre los historiadores. En la crónica Mexicayotl, una obra escrita en náhuatl, donde se narra la historia de los mexicas, se indica que estos recibieron la orden del dios Huitzilopochtli para que emigraran hacia nuevas tierras y fundaran una ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Una serpiente. Al llegar al Es Valle algo de tan México, exacto. los mexicas quedaron bajo el dominio de los tepanecas de Azcapotzalco, quienes controlaban el territorio occidental del lago. Fue así que los mexicas empezaron a pagar tributo a los tepanecas, a quienes además sirvieron como guerreros mercenarios. Sin embargo, este sometimiento no duraría mucho tiempo. Claro que no. En un islote del lago de Texcoco, los mexicas encontraron la señal que estaban buscando para la fundación de su reino, por lo que no tardaron en apropiarse de este territorio, que para otros pueblos de la cuenca no representaba gran cosa. Si voy a México y voy a una clase de historia de esa, saco todos los puntos. No, pero es que es increíble de que tú estés en un territorio y, no sé, algo más grande que tú te dé la señal de que, mira, tienes que emigrar porque te vas a encontrar una señal para que esa sea tu ciudad, para que sea una Pero ciudad es súper que- fructífera. ¿Qué señal? Es algo tan como que estaba hecho para eso. Era una señal que era la mejor señal, planeada de la historia, mandada de la historia. Es como que en un nopal, en un lago, en un pedacito de tierra, un nopal El con el águila. águila, con la serpiente en las garras del águila. Y es como que tú te vuelves loco, porque Te es vuelves algo loco. por eso México Tan tiene inusual. sus creencias y sus religiones. No, y sus que ese cosas. territorio ya estaba ocupado y ellos deben haber dicho, pero es que esta es la señal, esto es de Esta. nosotros, no es de otra gente, es de nosotros, tenemos que luchar. ¡Wow! Más señal que esta no pudo haber habido otra realmente. Por su ubicación y tamaño. Fue así que en el año de 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Los mexicas, como el resto de los pueblos establecidos en las riberas del lago, aprovecharon los extraordinarios Chinampa. recursos naturales de la cuenca. Sin embargo, el islote pronto quedó corto a sus ambiciones políticas. Para Se independizarse extendieron. de los tepanecas de Azcapotzalco, los mexicas establecieron una triple alianza con los pueblos vecinos de Texcoco y Tlacopan, quienes también estaban sometidos a su poder. La llamada Triple Alianza logró derrotar a los tepanecas. De los tres pueblos que conformaban la alianza, los mexicas destacaron por sus guerreros, por lo que rápidamente se posicionaron como el pueblo dominante en toda la cuenca. Los mexicas lograron expandir su poder militar y territorial. Recibieron tributo de prácticamente todas las ciudades establecidas en la cuenca y establecieron un sistema de gobierno imperial, donde el Tlatoani azteca representaba la máxima autoridad. Cuando los españoles llegaron al actual territorio mexicano en 1519, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo. Contaba con unos 300.000 habitantes. Wow. A manera de comparación, en esos momentos Sevilla era la ciudad más grande de España y tenía una población de apenas 45.000 habitantes. Tenochtitlán era una ciudad que contaba con 78 grandes templos o recintos gubernamentales, entre ellos la pirámide del Templo Mayor, símbolo Dios central mío. del poderío mexica. La expansión de la ciudad fue posible gracias al ingenioso sistema agrícola de chinampas, estructuras flotantes recubiertas de tierra, usadas para el cultivo de alimentos y flores. Esta técnica mesoamericana permitió abastecer a la población de alimentos y ganarle terreno al lago. De esta Claro. manera, la capital azteca tenía la apariencia de una Venecia mesoamericana, con una red de canales para el transporte de personas y mercancías. Entre los productos cultivados en las chinampas se encontraban maíz, frijol, tomate, amaranto, chiles, calabaza, quelites, guanzontle y flores como el cempalzóchitl, la nochebuena y la petunia. La capital azteca contaba con 4 grandes puentes que conectaban la isla con las poblaciones ribereñas. Estas rutas continúan vigentes en la actual Ciudad de México. Vías como la calzada México-Tacuba, la calzada de Tlalpan, la calzada de los Misterios o la calzada de Iztapalapa siguen el mismo trazo urbano diseñado por los antiguos mexicas. Tenochtitlán disponía de avanzados sistemas públicos de salud, alumbrado y abastecimiento de agua potable. El sistema de limpieza urbana también era notable. Se utilizaban canoas tanto para recolectar desperdicios como excrementos, estos últimos reciclados como abono agrícola. Más de 1000 personas estaban encargadas de mantener las calles limpias, y según
Estas personas sí aprovecharon totalmente lo que la naturaleza les podía ofrecer. No, y es que todo lo que ha ofrecido México es un recurso natural que si no lo aprovechas eres muy bobo para no hacerlo. Construyeron su ciudad en esos lagos y buscaron una forma para cultivar sobre un lago, que eso ya es algo súper avanzado para la época de la que estaban viviendo. ¿Cómo Sí, podían sí. ser tan inteligentes? Me daba cositas hasta pausar el video porque es como que me tiene enganchado todo esto. Es como Wow. que Sí, algo... pero tenía que comentar esto. ¿Cómo podían ser tan inteligentes y hace tantos millones de años? Exacto, es que eso ya viene desde sus ancestros, es algo que Con ya viene en razón. la sangre. Con razón los mexicanos son tan inteligentes. Sí son. Ojalá ser. Según relatos de cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, era común encontrar letrinas en viviendas privadas, mercados y caminos públicos. En el ámbito comercial, Tanta el fruta, mercado qué principal rico. se localizaba en Tlatelolco, donde se reunían hasta 20.000 personas en un día normal y 40.000 en días festivos. A la ciudad llegaban migrantes procedentes de diversas ciudades mesoamericanas, muchos de ellos artesanos especializados, por lo que Tenochtitlán tenía un carácter de ciudad multiétnica. Wow, desde La ese capital entonces del están virreinato de la emigrando. Nueva España. El 13 de agosto de 1521 marca el final del Imperio Azteca. El ejército de Hernán Cortés, compuesto por fuerzas españolas y sus aliados indígenas, lograron derrotar a los aztecas. Sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán, los conquistadores comenzaron a levantar una nueva urbe, la Ciudad de México. En 1535, tras la fundación oficial del Virreinato de la Nueva España, la Ciudad de México fue designada como su capital. En 1545, recibió de parte del emperador Carlos I el título de Muy Noble Insigne, Leal Imperial Ciudad de México, lo que reafirmaba su importancia dentro del Imperio Español. Desde entonces se consolidó como centro político, financiero, Zócalo. religioso, cultural y administrativo de los territorios de la corona Qué española, diferente más todo, allá de la sí, ¿eh? península ibérica. A mí es algo que me gusta ver y es algo que me transmite mucha, o sea, me transmite lo que quiero ver y es como que me erizo, es las fotos de cuando era antes un país o una ciudad. Es como que verla ahora, en comparación a la después. foto, el antes y después a mí me pone como de los pelos de punta por el cambio tan grande que logran hacer. Es algo que la humanidad se propuso y lo hizo, es algo como que muy impresionante, ¿sabes? Y es que, que México desde sus inicios solo fue en ascenso. Exacto, ¿no? Fue de las comunidades que desde el inicio ya estaban inventando, innovando, construyendo. Y prevaleciendo su historia y su cultura Y su cultura todo. traspasó los años, porque inclusive a día de hoy se hablan muchas lenguas antiguas y se conservan costumbres que tenían ya los aztecas. No dejaron atrás nada, o sea, fue una cosa de que inclusive hoy hay lugares que conservan las estructuras, los lugares que fueron creados cuando aquello, pero más, o sea, muy cuidados, obviamente antiguos, pero más bien cuidados, ¿sabes? Que intentan conservar esa historia a través de los años. Y es algo muy bonito y que admiro mucho de México porque es como que prevalece desde los años la historia de su país. Y eso que España intervino y remodeló la ciudad completamente. Pero no lo logró. No lo logró porque siguieron ahí conservando su costumbre y su cultura. Eso es muy lindo. La construcción de la ciudad siguió el modelo urbanístico español. En el corazón de la nueva capital se trazó una gran plaza central, el llamado Zócalo, Es la que alrededor vi. de la cual se construyeron los edificios principales cambio. de los poderes civil y religioso, el Palacio Virreinal, la Catedral de México y el Cabildo o Ayuntamiento. A partir de ese centro, la ciudad comenzó a extenderse, respetando el antiguo trazado prehispánico, incluyendo las 4 grandes calzadas que conectaban la isla con las poblaciones ribereñas. Claro, estaban nobleza bien hechas, indígena, ¿para qué le iban a pese a cambiar? haber sido derrotada, jugó un papel relevante durante los primeros años del virreinato por su conocimiento del territorio y por su control sobre las poblaciones indígenas. Es por eso que fue parcialmente incorporada a la estructura colonial con un estatus intermedio, por debajo de los nobles españoles, pero por encima de la población nativa. Sin embargo, la construcción de la ciudad no estuvo exenta de desafíos. La complejidad de la zona lacustre exigió grandes esfuerzos de ingeniería. Los primeros edificios coloniales se construyeron con materiales recuperados de los templos y palacios mexicas. No obstante, el entorno natural pronto se convirtió en una amenaza. En 1555, la ciudad sufrió su primera inundación del periodo virreinal. La tragedia fue agravada por la destrucción de canales y diques prehispánicos por el gobierno virreinal. Se le pasa por tumbar la El presa. caso más grave ocurrió el 21 de septiembre de 1629, cuando una lluvia torrencial provocó una inundación que alcanzó más de 2 metros de altura. Ay, La ciudad permaneció inundada durante 5 largos años, 5 lo que provocó una años. terrible crisis sanitaria, hambruna y la migración masiva Eso de sus fue muchos habitantes años. hacia ciudades como Puebla.
Se estima que durante la gran inundación murieron unas 30.000 personas. De las 20.000 familias españolas que habitaban la capital del virreinato, antes de la inundación, apenas 400 decidieron permanecer en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el virrey llegó a proponer el traslado de la capital a otra ciudad. Sin embargo, el cabildo argumentó que sería más costoso fundar una nueva capital que reconstruir la existente. El desastre obligó a las autoridades a ordenar la construcción de puentes de madera para desplazarse entre edificios, utilizar canoas como medio de transporte y ordenar a los propietarios reforzar las estructuras de sus casas para evitar su colapso. Al mismo tiempo, se construyeron obras hidráulicas que permitieron el desagüe de la ciudad. ¿Por qué los españoles fundaron la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán? A pesar de los riesgos que suponía levantar una ciudad sobre un territorio lacustre, los españoles decidieron fundar la capital del virreinato sobre las majestuosas ruinas de la antigua Tenochtitlán. No se trató de una elección caprichosa, había razones prácticas y simbólicas. Wow. Así como la Iglesia Católica construyó Dios templos mío. sobre antiguos santuarios paganos para imponer su fe y consolidar su poder, los españoles pretendían demostrar la supremacía de su cultura y religión sobre la vencida civilización azteca. Fundar la nueva ciudad en el mismo lugar que la capital mexica fue una forma de reafirmar que el antiguo orden había sido destruido para siempre y reemplazado por uno nuevo. Durante las invasiones árabes en la península ibérica, los templos cristianos fueron derrumbados para construir mezquitas en su lugar. Una vez recuperada la península por los reinos cristianos, las mezquitas fueron reconvertidas en iglesias cristianas. Un Lo cambio ocurrido en la constante. capital azteca fue similar. Se trató, por tanto, de un acto de dominación cultural, pero también un ejercicio de practicidad territorial y política. Tenochtitlán tenía una innegable importancia estratégica y económica. Era el núcleo del poder mexica, la ciudad más importante de las culturas mesoamericanas. Para los españoles, conservarla como capital tenía un gran peso político. Destruir la capital azteca y levantar sobre sus ruinas una ciudad cristiana era una declaración contundente de victoria y transformación cultural. Iglesias y edificios coloniales ocuparon. O sea, se inundaron por quitar los diques que habían puesto los aztecas. Pero eso fue un toma bien merecido por haber tratado de quitarle la ciudad a alguien que no era de ellos, principalmente. Ocuparon el espacio de templos y palacios indígenas. Siempre es una guerra. imponiendo la nueva fe y Siempre van a orden. haber guerras. Además, contaba con una ubicación privilegiada, una posición central dentro del territorio mexicano, que facilitaba las comunicaciones con otros territorios conquistados. La antigua Tenochtitlán, además, contaba con una infraestructura urbana de calzadas, canales, acueductos y templos en piedra, que podrían ser aprovechable para la construcción de la nueva ciudad. Y al ser pocos, los españoles iban a necesitar mano de obra indígena para los trabajos de construcción y mantenimiento. Por todas estas razones, la fundación de la Ciudad de México sobre la antigua Tenochtitlán no fue una simple decisión geográfica, sino una estrategia de practicidad, dominación cultural y religiosa, y continuidad administrativa. Querían imponerse sí A o sí. comienzos del siglo XVII, la Ciudad de México ya se había consolidado como la urbe más importante del Imperio Español, fuera de la península ibérica. Su influencia se extendía sobre un vasto territorio que abarcaba desde el sur de lo que hoy es Estados Unidos hasta Centroamérica. Aunque parte del lago de Texcoco ya había sido desecado, la ciudad aún se hallaba rodeada de agua y pantanos. Numerosos canales atravesaban su traza urbana, algunos de los cuales llegaban directamente al Palacio Virreinal. La pintura Paseo de la Viga, realizada por el artista Pedro Villegas en 1706, muestra cómo los canales eran parte esencial del paisaje citadino, cruzados por trajineras como medio de transporte cotidiano. Trajineras. El centro de la ciudad, donde hoy se encuentra el centro histórico, ya albergaba imponentes casonas, colegios, conventos, templos y edificios administrativos. En cuanto a su población, predominaban los indígenas, seguidos por europeos, mestizos, afrodescendientes y asiáticos en menor número, por lo que desde sus inicios, la Ciudad de México tuvo una composición multicultural, Sí. lo que impidió una segregación absoluta entre nativos y españoles, y dando lugar a una cultura sincrética entre lo prehispánico y lo europeo. La capital del Imperio Mexicano. En el siglo XVIII, la capital alcanzó un apogeo urbano. Se instauró el alumbrado público, se construyeron canales de desagüe para evitar inundaciones, se empedraron las calles y se renovaron edificios emblemáticos como el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. De visita en México, el explorador alemán Alexander von Humboldt la describió en los siguientes términos: debo confesar que esta ciudad ha dejado en mí una idea de grandeza, que atribuyo principalmente al carácter que le dan su situación y la naturaleza de sus alrededores. Eso es oro, Cuando esa México ciudad es alcanzó su oro. independencia en 1821,
no se contempló otra ciudad como capital. Aunque las principales batallas ocurrieron en estados como Guanajuato, Michoacán y Puebla, la Ciudad de México fue el objetivo final del ejército trigarante, que ingresó triunfante el 27 de septiembre. Una vez consolidada oficialmente la independencia, se proclamó el Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide fue coronado emperador en la Catedral Metropolitana, y la Ciudad de México quedó establecida como capital imperial. Sin embargo, el imperio fue efímero. En 1824 se instauró la República Federal y la Ciudad de México fue designada como Distrito Federal, sede de los poderes nacionales. Existieron propuestas para trasladar la capital a Querétaro, Aguascalientes o incluso a Tlalpan. Querétaro no sabíamos destacaba por su nada. clima, ubicación e infraestructura urbana. Sin embargo, se optó por mantener la capital en Ciudad de México, por su experiencia administrativa, su infraestructura existente, posición geográfica estratégica, su centralidad económica y gran población. Además, se argumentó que el gobierno no podía asumir el costo de trasladar la administración pública a otro. Es que sí, sería una opción muy arriesgada seguir pidiendo el traslado de la capital, después de todo lo que habían pasado, después de la historia que tenía, y después que de las inundaciones y que reconstruyeron todo una vez más, para entonces tratar de trasladar de nuevo la capital. Eso no creo que sería una opción viable para nada. Y como dice el señor aquí, que puede que las batallas principales no ocurrieron en Ciudad de México, pero aquí, por ejemplo, en Cuba, también empezaron como que las luchas por la independencia en territorios aislados, y lo último fue la capital, lo que tomaron. Parece que así también se desarrolló en todo el mundo. Sí, no, y ya ahora tiene mucho sentido de porque es la Ciudad de México la capital de México. Parte. El 18 de noviembre del año 1824 se promulgó el decreto que creó oficialmente el Distrito Federal, con una extensión de 55 kilómetros cuadrados, cuyo gobernador sería designado por el presidente y contaría con el apoyo del ayuntamiento para la gestión de la capital. Del Distrito Federal a la Ciudad de México. Tras consolidarse como capital, inició un largo camino bajo el estatus de Distrito Federal, una figura creada para albergar los poderes federales sin pertenecer a ningún estado. Esta modalidad para la ciudad estaba inspirada en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, la cual goza de un estatus administrativo especial y depende directamente del gobierno federal. Durante décadas, la capital vivió bajo un esquema centralizado, con un gobernador nombrado directamente por el presidente de la República. En 1857 se propuso crear el estado del Valle de México, con la Ciudad de México como su capital, pero el proyecto no prosperó. Más tarde, durante la intervención francesa, el emperador Maximiliano incluyó a la ciudad en el departamento del Valle de México, un cambio administrativo que duró un par de años. Ya en el Porfiriato se delimitaron por primera vez los municipios del Distrito Federal, de 22 en 1899 a 13 en 1903. Sin embargo, estos no gozaban de autonomía, sus autoridades no eran electas y su estructura política estaba supeditada al control del gobierno federal, lo que desdibujaba la participación ciudadana en la vida pública de la capital. Exacto, no había democracia. Durante gran parte del siglo XX, la Ciudad de México mantuvo ese carácter híbrido entre entidad política y sede del poder nacional. No fue sino hasta la reforma política de 2016 cuando se impulsó un cambio profundo. Esta transformación cambió el nombre oficial de México Distrito Federal a Ciudad de México y otorgó a la capital un estatus parecido al de los estados de la República. Entre las principales modificaciones se encuentra la creación del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la Asamblea Legislativa, así como la conversión de las delegaciones en alcaldías con autoridades electas. Además, se reconoció la capacidad de la ciudad para organizarse mediante una constitución propia, con lo cual se reforzó la autonomía y la soberanía de sus habitantes. Es así como la capital del país dejó atrás su antigua estructura subordinada al poder federal y comenzó una nueva etapa como entidad federativa plena, con gobierno propio y derechos políticos enmarcados en su propia constitución. Hoy, Ciudad de México es una urbe de talla internacional, con una oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento para todo tipo de público. Sin duda, el legado histórico sigue plasmado entre sus calles, plazas y sobre todo, en su aguerrida población milenaria. Esperamos que este video te haya... Es lo que digo, el legado histórico sigue prevaleciendo durante los años, lograron como que plasmar eso y fue como que wow. Realmente la historia me ha gustado muchísimo, ni siquiera quise hablar ni nada para no interrumpir al hombre porque
Me quedé tan cautivada con todo. Es que la historia mexicana es demasiado extensa y muy hermosa. Siento que me dieron muchas ganas de estudiarlas más a fondo Ujú. porque conocemos la de la Ciudad de México ahora, pero no conocemos la de los otros estados. Nos quedan aún 31. Son unos cuantos. Para ser mexicanas y para poder obtener la nacionalidad hay que estudiar bastante. No, claro, ya estamos preparándonos para el futuro. preparándonos desde antes. Es que hay que hacerlo. Si eso es lo que queremos realmente, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que prepararse. Mientras tanto, ustedes aprenden con nosotros aprendemos con los videos y ya nos vamos preparando. Y este video fue increíble. Mira, yo lo estaba buscando en YouTube y digo, esto nos va a ayudar muchísimo. Porque yo sé que a Cali le gusta tanto como a mí la historia de México. A mí me encanta. Y me dejó bastante impactada todos los cambios que sufrió la ciudad. Sí. Wow, no sabíamos que eran lagos tan grandes ni que se ven. Sabíamos la mitad de lo que vimos hoy. Para nada. O sea, impactado. Porque la historia más cool, o sea, lo que más todo el mundo sabe es la historia de que encontraron en el laguito el opal y todo eso. Y es como que lo más popular porque es verdad que es algo que es porque es algo que impactante. te menciona y como que es lo que más wow. Pero lo que está detrás de eso también es algo que, a menos que seas residente de México, o sea, a menos que seas mexicano o que como nosotros, que nos interesa la cultura que nos mexicana. interese, es como que no lo sabes a menos de eso, ¿sabes? Y realmente me encantó haberlo sabido porque me encanta este tipo de historias y son muy, ¿cómo decirlo? Es algo tan impactante. Tan no único, sé, o sea, el mundo entero Esa no es la sabe, palabra, ni está enterado de que México tiene una historia tan genial detrás. Porque tú te pones a pensar en la historia de los otros países y ninguna es tan interesante como esta, ¿sabes? No hay ninguna así. La de nosotros es interesante, pero gracias a todos los que quisieron invadirnos. Porque tantas personas quisieron nuestro territorio, era chiquito, o sea, yo no sé qué nos pidieron. Pero México Pero es verdad, llegar a un lugar que no hay nadie, tú quieres, o sea, uno se pone en el lugar de uno, pero a la misma vez uno se pone en el lugar de España. Mentira que tú llegas a un lugar que descubres y que ves que puedes gobernarlo y tienes la oportunidad, tú luchas por eso, ¿sabes? Pero bueno. Igual no está bien quitarle la vida a los que ya estaban viviendo ahí, Eso es lo porque que ya está mal. estaba descubierto. O sea, si hubieran hecho las paces, no, mira, da un pequeño territorio y ya vivimos bien ahí. Eso es lo Pero que está no. mal. No hagan eso. Faltó comunicación. No, sí, Díganle no. no a la invasión. Todos somos super haters de los Estados Unidos y de España. Y de España, bueno, antes la España anterior, porque ya España se calmó. Algo en ya. común que tenemos con México es eso. Que nos El odio invadieron. mutuo con esta gente. No, pero ya eso se ha bajado un poquito No. los humos y ya somos amiguitos de Nuestros España antepasados todos. no tienen la culpa de lo que pasó. Los antepasados de los españoles y de los estadounidenses no tienen la culpa de eso. Exacto, no son lo mismo los de antes que los de ahora. Exacto. Somos personas civilizadas que sabemos que tenemos ya humanidad, sabemos comunicarnos y sabemos lo que está bien y lo que no está Y bien. aún nos falta mucho por mejorar porque realmente han habido muchos percances en la actualidad Ujú. que no quiero mencionar y que, no sé, siento que hay un país, exactamente un país que le falta mucho por mejorar. En muchos aspectos. Empieza con él. Pero nada, a mí me gustó mucho este video, espero que a ustedes les haya gustado y que no les haya aburrido porque sé que muchos de ustedes deben haber dado esto mucho en clases de historia. Y ya deben haber respondido Pero a una esta pila de es cosas que estaban diciendo. Nuestra primera vez y espero que les haya gustado ver nuestra primera vez reaccionando a la historia de la Ciudad de México. Así que no se olviden suscribirse, regalarnos un like, se me enreda la lengua. Síganos un like, activen la campanita de Por notificaciones favor. y síganos en nuestras redes sociales.